Muy buenas tardes de Melon Bytes. Ha sido una subida agotadora. Desde Caleao hasta aquí el Pico de la Frayada, todo continuo, subiendo y hemos hecho un desvío todavía a otro pico pequeño. Y este último tramo ha sido difícil por la roca caliza mezclada con los matorrales, lleno todo de agujeros. Hoy ha venido un cámara para ayudarme en la grabación de este vídeo. Le tenéis aquí y eso sí, aviso, si no os gustan los drones o las imágenes que generan los drones, por favor no veáis este vídeo. Si no os parece mal las imágenes, dejadme contaros 5 cosas curiosas de este pequeño dron, si se le puede llamar dron, mientras hacemos el descenso. Que nos vamos para abajo. La primera de las cosas que me gustaría mencionar es el peso, porque si hay un dron ultralight que funcione correctamente, es este, sin duda. 125 gramos, pero tiene un añadido, y es que no necesita de un control remoto, cosa que me pasa en el Mini 2, que tengo que llevar el dron, que pesa el doble, 250 gramos, más el control remoto, que es bastante más pesado. Sin embargo, en este, con llevar únicamente el dron, como os digo, 125 gramos. Más de uno os estaréis preguntando, claro, pues si no lleva control remoto, ¿cómo lo utilizas? Bueno, es bien simple, porque trae unos modos predeterminados que son los que al final sueles utilizar con un dron, no de un rango amplio, sino de un dron que utilizas pues para hacer una toma, para hacer uno en órbita, pues para hacer uno desde arriba, pues estos típicos selfies que te haces, y sobre todo el modo de tracking me parece muy interesante, que al fin y al cabo es lo que más se utiliza en un dron. De este modo nos ahorramos no solo en el peso, nos ahorramos en el peso que os comentaba antes, sino que nos ahorramos también en la complejidad de todo. Con el Mini 2, con el DJI, pues tengo que abrir las fundas, tengo que conectar el teléfono al control remoto, tengo que esperar a que se conecte pues el dron con el control remoto, que localice los satélites, pues una serie de factores que, por ejemplo, para estar grabando en una ruta lo hace bastante complejo. Sin embargo, con este es muy cómodo, lo sacas, le das al botón y a grabar. De verdad, así de rápido. Lo sacamos, lo pongo en la palma de la mano, el verde indica que está en marcha y ahora está en follow. Esta simplicidad y el peso ridículo, pues cuando lo abres la primera vez, piensas, te da por pensar que parece más un juguete que un robot, hasta que empiezas a utilizarlo y, joder, es que todo funciona. Y es la diferencia entre pequeños drones que he probado así económicos y drones caros. La diferencia está en que unos funcionan y otros no. Vamos al tema importante, al precio. Y como siempre digo, todo depende lo que lo vayáis a utilizar. Yo las cámaras que utilizo 3-4 días a la semana, o los micrófonos, pues me parecen relativamente económicos, porque le estoy dando una utilidad. Y con este robot digo lo de siempre: si se va a utilizar, puede ser una opción. Si se va a utilizar muy poquito, pues obviamente será caro. La calidad de imagen que tiene un dron más grande, pues si lo pudieran meter en una cosita así, desde luego costaría eso y más. La calidad de imagen es comparable perfectamente con cámaras de acción, pero tener en cuenta que podemos grabar máximo a 2.7 30 frames,
cosa que no está mal, un poquito menos que lo que puede hacer una cámara de acción a 4K. Me ha gustado muchísimo el concepto de simpleza, ligereza y facilidad de llevarlo, incluso de poder cargar un cable sin un USB-C, tanto para descargar los vídeos, que lo podemos hacer también a través del móvil, como para cargarlo con una batería externa. El tema de la legalidad, sí, deberíamos mencionarlo, y es bien simple, es un dron por debajo de 250 gramos, por lo cual simplemente tenemos uno, darlo de alta en AESA, como que es nuestro, somos el piloto, no hace falta examen ni nada, simplemente darse de alta y, eso sí, atender a unas normas básicas que podéis encontrar en multitud de webs donde os comentan dónde podéis volarlo y dónde no. Bueno, sin más, seguimos el descenso y os dejo con unas imágenes de los modos automáticos que puede realizar este mini dron y que realmente pues son bien simples de utilizar. Que nos vemos en el próximo vídeo. Muy sencillito lo que voy a hacer, porque es simplemente demostraros los 6 modos que vienen por defecto y lo fácil que es utilizarlo. Mantenemos pulsado 2 o 3 segundos el botón de encendido, se encenderá una lucecita verde y vamos a empezar hover, que llaman el primero, y lo que va a hacer es horizontalmente ponerse ahí, va a grabar y ya está. No tiene ningún misterio, yo me muevo, se mueve conmigo. Paso al segundo modo. Zoom out, sale hacia afuera y me va grabando. Para atrás, hacia afuera. Y allí se va. Se irá hasta 6 metros mientras me graba. Y luego volverá para mí. Se pone enfrente. Siguiente modo, uno de los que más me gusta a mí, que es el tracking o follow, como seguimiento. Y en el momento que se pone a grabar me ha captado. Si yo me voy para atrás, me sigue. Cambio a órbita y va a hacer un giro, no sé si dará con algún árbol aquí o no. A ver. Y ahora empieza a dar la vuelta, pero creo que dará con algún... Me vengo un poco para acá para que no se aleje tanto. Me está echando la bronca de que me fije un poco en lo que hay y que tenga cuidado. Bird Eye le llaman, pues es simplemente sube para arriba, distancia que queréis, creo que lo tengo puesto a 5 metros. Se posiciona encima mía y ahora empieza a subir. Y pasamos a último modo, que es un poco personalizable y yo lo tengo puesto como Dolly Track. Dolly Track es que yo ando y él va hacia atrás grabándome de frente. Se posiciona delante mío, empieza a grabar y yo, según voy andando, pues él va para atrás. Este modo a mí me gusta más que el tracking simple porque me sigue los dos sentidos. Y ya habéis visto, son modos bastante simples, eficientes y funcionan muy bien.